Vamos con la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué deben hacer los autónomos para acogerse? La ley de la segunda oportunidad. ¿Qué deben hacer los autónomos para acogerse? Os voy a dar las claves para conseguir una exoneración de sus deudas, incluso con Hacienda y la Seguridad Social. Cada vez más autónomos consiguen que la justicia les perdone sus deudas gracias a la ley de la segunda oportunidad. Estos son los pasos para que los trabajadores por cuenta propia puedan lograr una exoneración de sus obligaciones en 2025, incluso con Hacienda y la Seguridad Social. Los autónomos con deudas que se acojan a la segunda oportunidad, a la ley de la segunda oportunidad pueden incluso conservar sus negocios. La ley de la segunda oportunidad en España es un mecanismo legal que permite a las personas físicas, tanto particulares como autónomos, liberarse de sus deudas cuando no puedan pagarlas. Es como un reinicio financiero para quien ha tenido un fracaso económico real y ya no puede asumir las obligaciones con sus acreedores, es decir, los proveedores, Hacienda o la Seguridad Social. Esta vía puede permitir a los autónomos con deudas dejar de vivir ahogados por obligaciones imposibles de asumir, evitando así caer en la exclusión financiera y social. Se trata de una oportunidad para rehacer su vida personal o profesional sin arrastrar eternamente cargas económicas. La condición principal para que los trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a esta ley de la segunda oportunidad es haber actuado de buena fe, una conducta que ahora se presume por defecto, salvo que los acreedores consigan demostrar lo contrario. Además, deben cumplir una serie de requisitos y seguir el procedimiento legal establecido. Actualmente esta norma se regula en el texto refundido de la Ley Concursal TRLC, reformado por la Ley 16/2022, que flexibilizó los requisitos de acceso y amplió la parte de deuda exonerable con la Administración Pública. Por ahora, Hacienda y la Seguridad Social tienen un límite máximo de 10.000 euros. Todavía los jueces y tribunales no se han pronunciado sobre si se podrá exonerar más cantidad de crédito público o no. Luego están los pasos que deben seguir los autónomos para exonerar sus deudas en 2025. En los últimos años, cada vez son más los casos en los que la justicia ha liberado a autónomos y pequeños empresarios de sus deudas con acreedores. De hecho, se logró exonerar hasta 8 millones de euros a una pareja de autónomos, así como cantidades millonarias en otros procedimientos. Os explicamos que los pasos que deben seguir los trabajadores por cuenta propia para acogerse a la ley de la segunda oportunidad. En primer lugar, el autónomo deberá buscar asesoramiento legal especializado y asegurarse de que cumple los requisitos para solicitar el concurso de acreedores. Una vez iniciado el procedimiento y verificado los requisitos, podrá optar por negociar un plan de pagos con sus acreedores, manteniendo su vivienda o vehículo si es viable, o bien liquidar sus bienes y solicitar la exoneración del resto de las deudas. En los casos en los que no dispone de bienes, lo que se conoce como concurso sin masa, también podría obtener la exoneración directamente siempre que cumpla lo exigido por la ley. Luego sería verificar que se cumplen los requisitos para la solicitud de concurso. Antes de iniciar el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad, el trabajador por cuenta propia debe asegurarse de que cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 486 o 488 del texto refundido de la ley concursal TRLC. Es imprescindible actuar de buena fe y colaborar activamente durante todo el procedimiento. Esto implica, entre otras cosas, no haber ocultado bienes ni rechazado empleos adecuados a su perfil, no haber sido condenado en los últimos 10 años por delitos de carácter socioeconómico. Algunos ejemplos podrían ser delitos contra los derechos de los trabajadores, el patrimonio, Hacienda o la Seguridad Social o falsedad documental. No haber obtenido ya una exoneración de deudas en los últimos años, 2 años si se solicita por la vía de liquidación y 5 años si se opta por un plan de pagos. Además, si el autónomo tiene sanciones con organismos públicos, estas deben analizarse con detalle. Señalamos que cuando hay sanciones muy graves con Hacienda o la Seguridad Social, si el total de la deuda, incluyendo la sanción, no supera los 5.000 euros, es posible obtener la exoneración. Por ejemplo, aunque exista una sanción grave de 100 o 150 euros, si el conjunto del crédito, incluyendo la deuda y las sanciones, se mantiene por debajo de ese límite, sí puede concederse el perdón. Sin embargo, si se supera esa cifra, los 100 o 150 euros, aunque sea mínimamente, se deniega la exoneración en su totalidad, afectando tanto a las deudas privadas como a las públicas. Luego sería presentar la solicitud de concurso voluntario. Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, el siguiente paso es dar el salto legal, presentar la solicitud de concurso voluntario, y el autónomo deberá hacerlo ante el juzgado de lo mercantil con la asistencia obligatoria de abogado y procurador.
No basta con decir que uno no puede pagar, hay que acreditarlo con documentación según el artículo 7 del TRLC. La solicitud deberá ir acompañada de una memoria explicativa que cuente la situación económica del autónomo, qué ha pasado y por qué no puede afrontar sus deudas, un inventario detallado de sus bienes y derechos, si tiene vivienda, coche, herramientas, cuentas, una lista de acreedores y deudores con los importes que debe y le deben y un resumen de sus ingresos y gastos. No obstante, el juez podrá requerir toda aquella documentación que considere adicional, así que es importante ser transparente desde el principio. Además, si el autónomo está casado o tiene bienes compartidos en régimen de gananciales, deberá informar de ello al juzgado, ya que puede influir en la tramitación del procedimiento. Luego estaría el procedimiento especial para microempresas. Si el autónomo cumple ciertos criterios, deberá seguir el procedimiento especial para microempresas, diseñado para ser más ágil y adaptado a negocios muy pequeños. Este procedimiento se aplica cuando se cumplen estos requisitos que os voy a indicar ahora. Tener menos de 10 trabajadores, que el volumen de negocio sea inferior a 700.000 euros o tener un activo inferior a 350.000 euros. Este procedimiento, regulado en los artículos 685 y siguientes del TRLC, se tramita a través de una plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Justicia. Además, es obligatorio presentar conjuntamente la demanda ante el juzgado. Una vez iniciado el procedimiento, el autónomo puede optar entre dos vías. Una, liquidación directa, implica la venta ordenada de los bienes del deudor para pagar las deudas. Y dos, plan de continuación, es una figura creada con la reforma de la ley concursal para facilitar la continuidad de la actividad empresarial o profesional del autónomo o microempresa. Es decir, permite mantener la actividad económica del autónomo evitando la liquidación total. Está regulada en los artículos 697 a 713 del TRLC y puede incluir medidas como aplazamientos en el pago de las deudas, esperas, reducciones del importe adeudado, quitas, conversión de créditos en otros instrumentos financieros, por ejemplo, préstamos participativos, cambios en la estructura empresarial o del negocio, reorganización del personal, del patrimonio o del modelo de negocio. El plan puede ser presentado por el autónomo deudor, pero si no lo hace dentro del plazo legal, los acreedores también pueden presentar uno. En ambos casos, el plan debe incluir lo siguiente: un informe económico que justifique su viabilidad, un plan de pagos detallado y el impacto estimado sobre los acreedores. Una vez presentado el plan, se comunica a los acreedores y pueden aceptarlo o no. Si se alcanza la mayoría requerida en función del tipo de crédito y se cumplen las condiciones legales, el plan puede ser aprobado judicialmente. En el caso contrario, se pasará a la fase de liquidación y el plan de continuación busca salvar el negocio dentro del procedimiento concursal. En cambio, el plan de pagos tradicional es una forma de lograr el perdón de deudas conservando el patrimonio personal. Si el deudor se compromete a pagar una parte de lo debido en un plazo de 3 o 5 años, dependiendo del caso. Luego estaría cómo solicitar la exoneración. El momento clave del procedimiento llega cuando el autónomo solicita al juez la exoneración del pasivo insatisfecho EPI, es decir, el perdón legal de las deudas que no ha podido pagar. Para ello existen dos vías distintas en función de si decide liquidar su patrimonio o conservarlo. Estaría la exoneración con liquidación del patrimonio. Es la acción más habitual cuando el autónomo no tiene intención de continuar con su actividad o no puede mantener sus bienes. Se procede a la venta de todos los bienes del autónomo, inmuebles, vehículos, cuentas, etcétera, y una vez terminada la liquidación se solicita la exoneración del resto de las deudas pendientes. El juez evaluará el caso y decidirá si concede la exoneración de forma definitiva. Esta vía suele ser más rápida, pero también más drástica, ya que implica perder el patrimonio embargable. Luego estaría la exoneración con plan de pagos. Esta alternativa está pensada para aquellos autónomos que quieren conservar sus bienes y tienen capacidad para pagar parte de las deudas poco a poco. El deudor presenta un plan de pagos en el que se compromete a abonar una parte de las deudas durante 3 años si no cede parte de sus ingresos, o durante 5 años si cede una parte de sus ingresos voluntariamente. Los planes de pago suelen establecerse a 3 años cuando el deudor no tiene vivienda habitual y a 5 años cuando sí la tiene. No obstante, si se presenta un plan a 3 años, pero el juez considera que el deudor dispone de recursos suficientes para prolongarlo, puede ampliarlo a 5 años. Esa decisión queda a la discreción del juez. El juez puede conceder una exoneración provisional que se convertirá en definitiva si el deudor cumple con lo pactado en el plan de pagos. Este sistema permite mantener la vivienda o herramientas de trabajo, pero requiere estabilidad económica y compromiso durante el tiempo fijado. Luego estaría la finalización del procedimiento. Una vez el juez aprueba la exoneración del pasivo insatisfecho EPI, el autónomo queda liberado del resto de deudas exonerables, es decir, de aquellas que no haya podido pagar durante el procedimiento. La resolución se inscribe en el registro público concursal y se publica en el boletín oficial del Estado BOE, lo que da plena validez y publicidad al perdón de la deuda. Sin embargo, esta exoneración no es intocable desde el primer día, tal y como os explicamos. Puede revocarse en los 3 años siguientes si se descubre que el autónomo
ocultó información, bienes o ingresos relevantes, fraude o si se produce una mejora sustancial en su situación económica, por ejemplo, un aumento inesperado y significativo de ingresos que le permitiría pagar la deuda perdonada. Por eso, durante ese periodo, el deudor debe mantener su colaboración y transparencia y no realizar maniobras que puedan interpretarse como ocultación o engaño. ¿Qué deudas se pueden exonerar y cuáles no? No todas las obligaciones pueden perdonarse y es fundamental que el autónomo sepa qué deudas desaparecerán y cuáles seguirán existiendo tras el procedimiento. La mayoría de las deudas de carácter privado sí pueden ser canceladas, créditos personales o al consumo, deudas con tarjetas de crédito, préstamos bancarios o entre particulares, avales o fianzas asumidas como autónomo, facturas pendientes con proveedores o acreedores. La ley excluye expresamente las siguientes deudas del perdón por su especial protección jurídica: pensiones alimenticias, por ejemplo, pagos a hijos o excónyuges, responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo, indemnizaciones por daños personales, multas penales o administrativas, sanciones tributarias o con la seguridad social, salarios pendientes de trabajadores, recomendaciones a los autónomos para elaborar la exoneración de sus deudas. Compartimos una serie de recomendaciones clave para que los autónomos aborden correctamente el proceso de la ley de la segunda oportunidad y aumenten sus posibilidades de obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. Uno sería evaluar con objetividad la situación económica real. Antes de iniciar cualquier trámite es fundamental que el autónomo revise con detalle sus ingresos, gastos, deudas, bienes y capacidad real de pago. Es necesario tener una imagen clara y documentada de la insolvencia, ya que sea la base para justificar tanto la solicitud del concurso como la futura exoneración. El segundo caso sería reunir toda la documentación necesaria, sin omisiones. El procedimiento exige máxima transparencia. Es crucial presentar todos los documentos requeridos y evitar cualquier omisión, por pequeña que parezca. En tercer lugar, sería asegurarse de cumplir los requisitos legales. Conviene comprobar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 488 del TRLC, haber actuado de buena fe, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos y no haber obtenido una exoneración recientemente, entre otros. Si existe alguna duda o posible obstáculo, lo ideal es resolverlo antes de presentar la solicitud. En el cuarto sería no ocultar ni transferir bienes antes del procedimiento. Intentar proteger el patrimonio ocultando bienes o transfiriéndolos a terceros puede resultar contraproducente. El juzgado investigará el historial económico reciente y cualquier movimiento sospechoso podría interpretarse como fraude o mala fe. Todo debe estar justificado y documentado. En el quinto lugar, elegir la modalidad de exoneración más adecuada. Existen dos formas de solicitar la exoneración: con liquidación del patrimonio o con plan de pagos que permite conservar los bienes. En algunos casos puede ser más conveniente mantener determinados activos, aunque eso implique comprometerse a pagar parte de la deuda durante varios años. En el sexto lugar, analizar bien los escenarios. Si se tiene deuda pública, la ley solo permite exonerar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda. La ley solo permite exonerar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y hasta 10.000 euros con la Seguridad Social. Si la deuda pública supera estos importes, conviene evaluar con detalle cómo afrontarla dentro del procedimiento. Y en séptimo lugar, buscar asesoramiento legal desde el inicio. La ley de la segunda oportunidad no es solo un formulario, se trata de un procedimiento judicial complejo que requiere estrategia, preparación documental, conocimiento del proceso y defensa técnica. Contar con un asesoramiento especializado desde el principio puede marcar la diferencia entre obtener o no la exoneración.